Hola, espero que se encuentren bien. Hoy comenzaremos una nueva cursada y una nueva propuesta de la materia Historia de la Medicina. Comenzaremos viendo las generalidades de la historia, sus etapas, las medicinas de la prehistoria y de la Mesopotamia. Comencemos. Bien, ¿cuáles son los objetivos que debemos conseguir? Identificar las prácticas curativas utilizadas durante la antigüedad, comprender la influencia de la magia distinguiéndola de la religión y de la racionalidad, reconocer lo que pretendían en el fondo todos los procedimientos mágicos e individualizar cuándo se produce el cambio de esa medicina mágica religiosa a la medicina empírico-racional. Comenzaremos viendo la definición de lo que es historia. Entonces se dice que historia es una disciplina que se ocupa del estudio de los acontecimientos relativos al hombre a lo largo del tiempo y toma como base el análisis crítico de testimonios concretos y verídicos. Como sabemos, no todo lo que nos cuentan o nos relatan o leemos sobre hechos que hayan pasado en algún momento, en algún espacio, en algún tiempo, han sucedido de esa manera. Por eso muchas veces en la historia es bueno leer varios autores y entonces ahí poder sacar nuestras propias conclusiones. ¿Qué es realmente lo que pasó? ¿Cómo podemos clasificar a la historia? La podemos clasificar de muchas maneras. Vamos a ver sobre todo la clasificación temporal, o sea, de acuerdo al tiempo. Y la vamos a clasificar en dos grandes etapas. Por un lado, la prehistoria y por otro lado, la historia. El hecho o el acontecimiento que hace que digamos, bueno, hasta aquí llegó la prehistoria y de aquí en más viene la historia, es la aparición de la escritura en el año 3000 a.C. Este hecho hace que se termine todo lo que sucedió durante la prehistoria, un periodo muy largo de tiempo, y que comience la historia, que a su vez la vamos a dividir en edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea. Aquí tenemos una línea del tiempo que nos marca muy bien los hechos que hacen que comience una etapa y finalice esa etapa. Aquí tenemos, como vemos, la prehistoria, que viene desde que el hombre es hombre, desde que el hombre comenzó su vida, hasta la aparición de la escritura en el 3000 a.C. Allí comienza la historia, que se va a extender desde la aparición de la escritura hasta la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 después de Cristo. El Imperio Romano, Teodosio, que era el César en ese momento, tenía dos hijos y hizo de Roma un gran imperio romano. Y cuando él muere, se divide este imperio romano en dos, uno para cada hijo. Uno va a ser el imperio romano de Occidente y otro va a ser el imperio romano de Oriente. El primero que cae es el imperio romano de Occidente, repito, en el 476 después de Cristo. Fíjense que allí es un periodo largo de la historia, son aproximadamente unos 3000 o 2600 años. Fíjense que allí se produce el nacimiento de Cristo. ¿Qué es lo que marca el nacimiento de Cristo? Marca el año cero de la era cristiana. Todo lo que sucedió antes del nacimiento de Cristo se lo conoce como años AC. Todo lo que comienza después del nacimiento de Cristo son los años DC. Luego le sigue un periodo de la historia, la Edad Media, también conocida como en la historia, como la Edad Oscura de la historia, donde no pasó absolutamente nada dentro de la política, dentro de las ciencias,
estaba todo gobernado por la Iglesia. La Iglesia en ese momento tenía muchísimo poder legislativo, el poder en la política, el poder religioso, por supuesto, y también manejaba los poderes administrativos y también manejaba los poderes de la ciencia, ¿no? O sea, manejaba todo lo que fuese la ciencia. Fíjense que son 1000 años de historia. Transcurren desde la caída del Imperio Romano de Occidente, en el 476 después de Cristo, hasta la caída del otro Imperio Romano, que es el de Oriente, en el 1453, y otros autores describen como que este periodo terminaría con el descubrimiento de América en 1492. Cualquiera de los dos hechos marcarían la culminación de esta etapa de la Edad Media. Como ven, del siglo V al siglo XV son 1000 años de historia. Luego le sigue la Edad Moderna. Esta Edad Moderna son 3 siglos, son apenas 300 años y corresponden al siglo XVI, siglo XVII y siglo XVIII. La Edad Moderna comienza con la caída del Imperio Romano de Oriente o el descubrimiento de América y va a culminar en el siglo XVIII con la Revolución Francesa en el 1789. Son 300 años de historia. Y allí comienza otro periodo, que es la Edad Contemporánea, que son apenas 2 siglos y 23 años de lo que correspondería al siglo XXI. La Edad Contemporánea se extiende desde la Revolución Francesa hasta nuestros días. Por lo tanto, corresponden a los siglos XIX, siglo XX y a los 23 años del siglo XXI. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de la prehistoria. Los conocimientos de nuestros ancestros más remotos se basan exclusivamente en los hallazgos arqueológicos, ya que no existe ningún tipo de escritura, ya que no existía durante la prehistoria. Durante el Paleolítico Superior, hace unos 20.000 años anteriores a Cristo, habitó la Tierra el hombre de Cromañón, que fue el que sucedió al hombre de Neandertal o al hombre de Europa. Este hombre de Cromañón medía 1,85 m de estatura, usaba pinturas grasas, probablemente de origen animal, mezcladas con tierras de colores, que permitió que se conservasen y conociéramos datos sobre su forma de vida. En Europa Occidental se encontró, en una cueva en Francia, se encontró unas pinturas rupestres, y una de ellas representaba a un hechicero, ahí lo ven ustedes en la imagen, y este sería el primer cuadro conocido de lo que sería un médico de esa época o un chamán. Esta pintura o esta pintura rupestre se observa una persona vestida con una fantástica vestidura, cubierta con la piel de un animal, lleva en la cabeza los cuernos de un reno, sus orejas parecen las de un oso, lleva guantes con garras y una larga barba y una cola muy parecida a la del caballo. Se observa que está inclinado hacia adelante con su rostro dirigido hacia su hombro izquierdo. Habitualmente el hechicero usaba rituales de curación para combatir las enfermedades que eran consideradas obras de espíritus malignos y también ellos elaboraban sus remedios. También se han encontrado estatuillas prehistóricas. Una de ellas, la vemos ahí, es la Venus de Willendorf, que sería el símbolo de la fecundidad prehistórica. Acá vemos las características resumidamente de la prehistoria, la medicina en la prehistoria. No se conservan documentos escritos porque no existía la escritura. Los hombres de esta época de la prehistoria llevaban una vida nómada, se iban de un lado para el otro. Con el hombre de Cromañón empezaron a hacerse un poco más sedentarios, cuando comenzaron a ver que cultivando la tierra podían conseguir sus alimentos y utilizando a los animales domésticos para su provecho, para que les ayuden
en esta tarea, ellos ya sí comenzaron a ser sedentarios. Si no, tenían una vida que iban de un lado para el otro. Cuando el terreno donde ellos estaban ya no les brindaba seguridad, ya no les daba alimentos, se movilizaban hacia otro lugar. En cuanto a la organización político-social, era en forma tribal, en forma de tribu, pequeñas comunidades con pocas personas y regenteadas o dirigidas por un jefe. Este jefe podía ser el que los dirigía y a su vez ser el jefe espiritual, ¿no? y aquel que los podía curar de las enfermedades o de los ataques que los demonios podían producir sobre su salud. Entonces eran los que tenían contacto, un brujo, un chamán, tenían contacto con este tipo de brujerías. También ellos se dividían el trabajo por sexo y edad, y la enfermedad era considerada un fenómeno mágico religioso. Aquí vemos una región geográfica localizada en el sureste del Medio Oriente, entre los ríos Tigris y Éufrates, actualmente conocida como Irak. Esta tierra fértil, cultivada por más de 10.000 años, ha sido también llamada la cuna de la civilización. Aquí es donde por primera vez el hombre, hace alrededor de 5.000 años, desarrolla su primera escritura, esa escritura cuneiforme, porque estaba realizada con unas cuñas que eran utilizadas sobre tablillas de barro. Y allí es donde se construyeron las primeras ciudades del mundo. Estas ciudades que se desarrollaron eran ciudades-estados, dominadas por templos en las cuales los sacerdotes representaban a los dioses patronales de la ciudad. La ciudad más importante fue Sumer, cuya influencia se extendió a toda el área mesopotámica alrededor del año 2340 a.C. Luego el centro del imperio estuvo en la ciudad de Babilonia, donde fue gobernada por el célebre Hammurabi, el del código de Hammurabi, ¿no? Él es el que desarrolla el código legal de Hammurabi. Se han conservado de esta época miles de tablillas de arcilla con inscripciones de este período, con las cuales se pudieron reconocer mejor a esta civilización gracias a un incendio en la biblioteca que las cosió. Otras innovaciones importantes que proceden de esta cultura mesopotámica son la metalurgia, la rueda, el arco, la esfera del reloj y todo un sistema uniforme de pesas y de medidas. El sistema sexagesimal del cual procede la división de la hora en 60 minutos también tiene un origen babilónico. Luego, otra cultura, mucho más tarde, la de los caldeos, va a desarrollar una intensa actividad astrológica, cuyas concepciones fueron utilizadas luego por la medicina griega, romana, árabe y la Europa medieval. En esta diapositiva vemos algunos de los documentos que han sido encontrados, como la tablilla sumeria del tercer milenio, donde se encontraron 15 recetas médicas, y el código de Hammurabi, que regulaba la profesión médica. Bien, como ya dijimos, la organización política social era en ciudades-estado. La primera ciudad fue Sumer, luego siguió Babilonia, y las innovaciones importantes que tuvo esta civilización de avanzada. Luego vamos a ver los dioses. Ellos eran politeístas, creían en muchos dioses, creían en dioses buenos y en dioses malos. Allí tenían los dioses buenos, estaban Enlil, que era el dios de la salud, Ea, señor del agua, Marduk, dios de todos los deberes, y Niexicida, que era un dios sanador. Y dentro de los dioses malos estaban los demonios como Nergal, que era aquel que aparecía cuando la persona tenía fiebre, Tin, que era aquel que aparecía cuando se producía el dolor de cabeza, y Namtaru, que era el que aparecía cuando tenía el dolor de garganta. En cuanto a la práctica médica, tenían 3 tipos de médicos o 3 tipos de sacerdotes. El Barú, que era aquel que
diagnosticaba y pronosticaba, el Ashipu, que era el exorcista, el que tenía contacto con estos dioses, y el Asu, que era el médico, era el que utilizaba los salmos, las adivinaciones, los fármacos y las cirugías. Los sacerdotes médicos eran los que atendían a la corte, a los nobles y a los de clase social alta, mientras que los barberos eran los que practicaban cirugías, marcaban esclavos y atendían a las gentes de clase social baja. En cuanto al método de diagnóstico, los sanadores mesopotámicos empleaban la adivinación para poder descubrir los pecados cometidos por los enfermos y conocer cómo tratar esos pecados, cómo contentar a esos dioses que se habían enojado. Entonces se hacían interrogatorios rituales del paciente con el fin de averiguar el fallo moral que había causado la dolencia. Usaban el fuego, las lengüetas de fuego se observaban y de acuerdo a eso era la enfermedad o el pecado que había cometido. Esto también denominado empiromancia. Tiraban polvo al aire y veían cómo se movía ese polvo y así podían hacer diagnóstico. Denominado esto también lecanomancia. Utilizaban la astrología, los sueños, interpretación de sueños, la oniromancia, y también leían las líneas de las manos, la quiromancia. Un método de adivinación particularmente importante en la medicina mesopotámica fue la hepatoscopía, que consistía en un examen detallado del hígado y de otras vísceras de animales sacrificados. Consideraban que el hígado era la sede de la vida porque parecía ser el lugar de donde procedía la sangre. Así se han encontrado modelos de hígados en arcilla con indicaciones y dibujos que se usaban para instruir a los neófitos en el arte de la adivinación o como guía para los mismos sacerdotes. Para poder predecir el futuro de ese paciente, ellos inspeccionaban la orina, veían la expresión facial o también otros síntomas que les determinaba a ellos, le daban un indicio sobre si esa persona se iba a recuperar o iba a seguir a la muerte. En cuanto a los tratamientos, tenemos los rituales, entre ellos ceremonias, plegarias, sacrificios. También tenían una extensa farmacopea de medicamentos, especialmente constituidas por hierbas. Se encontraron tablillas de arcilla que se ocupaban de las enfermedades con sus síntomas, sus diagnósticos, pronósticos y tratamientos, y además tablillas con listas de fármacos y para qué se los utilizaba. Los fármacos, muchos de ellos eran plantas medicinales, eran empleadas por vía oral, aplicadas en pomadas, inhaladas como vapores o introducidas como supositorios y enemas. El aceite fue el principal bálsamo para las heridas abiertas, probablemente para prevenir las adherencias de los vendajes que los cubrían. La medicación se administraba de acuerdo con unos rituales, la hora del día y la posición de las estrellas. En cuanto al tratamiento quirúrgico, ellos trataban heridas, las hacían suturas, drenaban abscesos, inmovilizaban fracturas, trataban esguinces y también marcaban esclavos. En cuanto a la salud pública, las enfermedades no se agrupaban en entidades nosológicas como en la actualidad, sino que se ordenaban de acuerdo a la localización de los síntomas. Por ejemplo, en la cabeza estaba la cefalea, las inflamaciones y los dolores de ojo y de oído. En el tórax estaba la tos, el dolor, la hemoptisis. Y en el abdomen, los dolores cólicos, vómitos, diarreas constituían los trastornos más destacados del abdomen. Las epidemias, al parecer, eran muy frecuentes por la gran cantidad de guerras e invasiones que había. En las tablillas de arcilla se describen diferentes tipos de epidemias. Algunas de ellas, por ejemplo, unas convulsiones que sufrió Alejandro Magno, rey de la Macedonia, en su última enfermedad mientras combatía en la Mesopotamia en el siglo IV a.C. Probablemente estas convulsiones se debieron al paludismo. Y cuando alguna persona, sobre todo de cierto rango, padecía una enfermedad
estaba en situación de excusarse del trabajo y de los servicios del rey. Como las enfermedades se atribuían a los espíritus que habían poseído el cuerpo del enfermo, al enfermo se lo aislaba en lo posible para que no hubiera transferencia de estos espíritus a otras personas. Por lo tanto, el aislamiento eran por razones religiosas. Bien.